mucha gente tiene miedo al demonio. Eso es un error, es un error. Un alma en gracia de Dios es como un baluarte, y cuanto más intensa sea su vida espiritual, más gruesos y más altos son sus muros y sus torres. El demonio no puede entrar, puede estar por alrededor tentando, pero el alma es un verdadero baluarte. Y cuanto más uno se hace amigo de Dios, no solamente siervo, más la bendición de Dios recae sobre esa persona y sobre todo lo que le rodea. De manera que la protección de Dios está sobre esa persona. Sobre esto insiste mucho la Biblia. Entonces, miedo ninguno. Todo está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. Y si algo hace el demonio, es porque Dios se lo ha permitido. Si Dios no lo permite, el demonio no puede hacer nada. Cuando a Job le ocurren las cosas que le ocurren, Dios lo ha permitido para bien espiritual de Job. Cuando, como dice Jesús a San Pedro, el diablo ha pedido permiso para cribaros como a trigo y se le ha concedido. Cuando les pasa todo eso al colegio apostólico y todos son tentados de ese modo tan terrible, de manera que en la pasión pues todos huyen y etcétera, etcétera, pues eso también está permitido de Dios. Dios lo permite al final, cuando ya todos estaban preparados, habían escuchado las enseñanzas de Dios, y entonces Dios permite la tentación. En ese sentido podemos estar muy tranquilos. El demonio no puede, primero, herir para nada nuestra salud, salvo en algún caso raro que Dios lo permita. Y segundo, no puede ni siquiera tentarnos si Dios no se lo permite. Si Dios dice, pobre hijo mío, que está ahora dando los primeros pasos en el acercamiento a mí, que está empezando a ir a misa, pues voy a permitir que no sea excesivamente tentado. Al revés, voy a darle solamente cosas buenas hasta que se fortalezca. Pues no tiene nada que hacer el demonio, nada que hacer. No es que pueda hacer poco, tiene las manos atadas. Con lo cual, miedo ninguno. Al que tenemos que tener junto a nosotros es a Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? O lo que significa el nombre de Miguel, Micael, ¿quién como Dios? La diferencia es tan infinita que no debemos perder ningún tiempo en hacer cosas para que el diablo nos ataque. Ponernos en las manos de Dios, cultivar la amistad con Dios. Eso lo es todo. Después corren muchas historias de venganzas del demonio contra exorcistas, muchas. Son falsas, son mitos que van corriendo y al final se hacen grandes. Aunque, para ser honesto, debo decir que alguna vez sí que han ocurrido. Pero si han ocurrido ha sido porque Dios lo ha permitido. Porque Dios lo ha permitido. Si no, no. Yo, por ejemplo, debo decir que hasta que no publiqué mi tratado de demonología, pues nunca me había pasado nada. Y sin embargo, después de publicarlo, pues me empezaron a ocurrir cosas. Un buen día me acuesto después de dar una conferencia, estoy con las manos así, tumbado en la cama, y de pronto veo que se enciende la luz de la habitación, hasta oí el interruptor. Pues alguien pensará, uy, ¿se pondría usted lleno de miedo diciendo el demonio está aquí? No. Dije, vaya, qué poco puede hacer. O sea, realmente, qué poco puede hacer el demonio más que encenderte la luz y poca cosa más. Poca cosa más. Me rompió alguna cosa, es cierto, el disco duro del ordenador y la palanca de cambios, todo eso, nada más salir el libro y dar las conferencias. Pero dije, bueno, qué poco, qué poco. Podría haberme pinchado una rueda cuando iba a 100 por hora por la autovía, pero no, Dios no se lo permitió. Aunque sí que permitió alguna cosa para que viera lo furioso que estaba. Pues eso es lo más a lo que puede llegar, lo más. Es un poder mínimo. De hecho, la Biblia insiste mucho en que solo debemos temer a Dios. El temor a Dios es una cosa muy poco conocida, muy mal comprendida. No es un temor que llena de miedo, no es un temor que encoge al alma, al revés, es el temor
de ver que Dios es tan grandioso y nosotros somos tan poca cosa. Es el santo temor que uno siente al ver la infinitud, la grandeza de Dios, y que le hemos ofendido y que somos indignos. No es un temor malo, es un temor agradable. Por eso Jesús dice un versículo que a mí me costó años entenderlo, y es este: al único que hay que temer, no temáis a nadie, sino solamente al que tiene poder para dar la vida y quitarla. Dice Jesús en un momento dado esto. Aquellas palabras eran enigmáticas. Nos dice que a Él sí que le tenemos que temer. No temáis a nadie, menos al que tiene poder para dar la vida y quitarla. ¿Y quién es ese? Es Dios, solamente Dios. El demonio no puede quitar la vida a nadie si Dios no lo permite. A nadie. Ni siquiera todo el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial podía quitar la vida de una sola persona si Dios no decía: es tu hora, ven a mí. Porque aunque todo el régimen nazi hubiera dicho: este tiene que morir, si Dios dice: no le ha llegado todavía la hora de comparecer ante mí, pues ocurren mil cosas y esa persona se salva. Pues este ejemplo que he dicho con el régimen nazi se puede extrapolar también al demonio. Ya puede mover todo lo que quiera, que lo que Dios dice que sea, es. Y contra eso no hay nada que hacer.